El título de la enseñanza es No te hundas más. No sea que buscando la felicidad yo termine hundido. Jeremías capítulo 45, verso 1 al 4. Dice así: palabra que habló el profeta Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, cuando éste escribió estas palabras en un libro al dictado de Jeremías en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: así dice el Señor Dios de Israel acerca de ti, oh Baruc. Tú dijiste: ay, infeliz de mí, porque el Señor ha añadido tristeza a mi dolor, cansado estoy de gemir y no he hallado reposo. Así le dirás: así dice el Señor, he aquí lo que he edificado lo derribo, lo que he plantado lo arranco, es decir, toda esta tierra. Uno llega a la iglesia y se acerca a Jesús, es porque sus brazos de amor nos seducen. ¿Y nos seducen a qué? Al perdón. Nos seducen a la misericordia suya. Nos seducen a la salvación eterna. Nos seducen a la paz. Por eso se acerca uno al Señor. Él no le ofrece a uno espinas. ¿Qué le ofrece Él? Árbol plantado, frutos. Entonces uno lee Jeremías 45 y dice: ¿qué pasó ahí? Ay, infeliz de mí. Y aunque uno sea un hijo del Señor y esté asistiendo a la iglesia, pero si es desobediente, y si es rebelde o si es negligente con Dios, con su palabra y con su llamado, uno puede correr este riesgo. ¿Cuál? Quedarse por fuera de la felicidad del Señor. Un riesgo peor, hundirse más de lo que está. En nuestra nación les voy a mostrar este esfuerzo que ahora tomó la iniciativa una universidad de nuestro país para que sus estudiantes sean felices. De felicidad Flow, donde vamos a tener la oportunidad, toda la comunidad misionera, la comunidad de Córdoba, el país en general, de venir a disfrutar, a encontrar la felicidad tan anhelada. Ella es la rectora. La Universidad del Sinú tiene no solo en Montería, sino en Bogotá y en Medellín tienen sedes. Es una gran universidad. ¿De qué está hablando ella con ese centro de felicidad Flow? Es la primera universidad en su celebración de los 50 años que lleva de existencia la Universidad del Sinú. Tal vez ese término flow no estemos tan asociado a él porque lo han usado para un montón de cosas. Un psicólogo estadounidense dijo que a veces el ser humano, con una actividad específica, llega a olvidarse de lo demás que lo rodea y alcanza esa felicidad, como el nirvana en las religiones orientales, que uno se olvida de todo lo demás por ser tan feliz en una actividad. A ese estado, ese psicólogo le llamó flow. Entonces la Universidad del Sinú toma ese concepto y le llama flow a esa construcción que ellos hicieron y esta nueva oferta para sus estudiantes que sean felices. Y está muy bien descansar, conferencias de superación, danzas y aeróbicos, eso está muy bien, contribuye mucho. The Indian Express se llama este diario. Está hablando de una de las principales líderes, Sadhvi Saraswati. Mira lo que ella dijo: hago un llamado al gobierno de la India para que aquellas personas que consideran comer la carne de su propia madre como un símbolo de estatus social sean, ¿tú lees esa palabra? ¿Qué es lo que ella está pidiendo? Ahorcamiento. Ellos, los que comen carne de res, deben ser llevados ante el público y ser, lo repite, ahorcados. Entonces solo la gente sabrá que es nuestro deber proteger a Gau Mata, esa diosa. Dijo en la convención de la aldea de Ramati:
Esta es una de las principales líderes del hinduismo. Otro diario muy prestigioso de la India, el India Today, dijo: Sadhvi Sarachata dijo que si la gente puede permitirse el lujo de comprar teléfonos por valor de hartas rupias, que es la moneda o el billete de allí, definitivamente compren armas para proteger sus vacas. Esto garantizará que la gente proteja a su madre divina. Pongamos un billete en un teléfono móvil. El que compra un teléfono móvil también puede comprarse una espada en 1000 rupias para que nuestras chicas maten a los yihadistas del amor. Quiero demostrar que estas doctrinas contra la Biblia o apartadas de la Biblia no llevan a la felicidad. Ella está llevando a una guerra a su país. ¿Qué es eso de los yihadistas del amor? Indios que se vuelven musulmanes. Y entonces ellos se casan con una india, con una hindú, y la convierten a su religión. Entonces ellos dicen que eso es yihad del amor, que por causa de enamorar a una chica la convierten a su religión, o para convertirla la enamoran. ¿Y qué es lo que pide esta líder Sarachati? Tengan armas y mátenlos. Así que hay veces, como en este caso de la Universidad del Sinú, al construir este centro de felicidad, muy bien por la parte de las conferencias, muy bien por ofrecerle descanso a la comunidad universitaria, muy bien por los deportes, las danzas, muy bien. Pero si van a adoctrinarlos con esta clase de doctrinas, en realidad no va a haber felicidad, sino que vamos a tener más violencia y más problemas en nuestro país. Al contrario del cristianismo, dice: si tu enemigo te maldice, bendícelo. Si tu enemigo te odia, ámalo, porque el mal se vence con el bien. Otro ejemplo más: uno de los hombres más adinerados del mundo y también más inteligentes. Hace unos meses yo estuve rememorando su deceso. ¿Cómo fue su muerte? Cánceres de páncreas, crecimiento muy lento. En realidad se pueden curar, pero Steve Jobs no se deja operar de inmediato. Intenta tratarlo con dieta, acude a un espiritista, recurre a varias formas de hacer el macrobiótico. Lee y no se opera. ¿Por qué se lo opera inmediatamente? ¿Sabes? Le pregunté y dijo que no quiero que abran mi cuerpo. Yo no quiero que me violen de esa manera. Después él está arrepentido. Y su esposa era una persona muy sólida y decente. Lo entendió, pero dijo que no. El cuerpo está ahí para servir al espíritu. Deberías conseguir este operador. Pronto todos le dijeron que renuncie. Trató de tratarlo con todas estas raíces y vegetales y cosas. Simplemente si se opera. Pero lo hace 9 meses después. Demasiado tarde. Bueno, se supone que los expertos cuando lo operan se dan cuenta de que se han extendido a los tejidos alrededor del páncreas. ¿Podría un hombre tan inteligente hacer algo tan estúpido? Sí, creo que sintió que si ignoras algo. Si no quieres que exista, puedes tener un pensamiento mágico y le funcionó en el pasado, pero se arrepintió de algunas decisiones que tomó. El que estaban entrevistando allí es Walter Isaacson. ¿Y por qué es importante oír a Walter Isaacson? Fue el hombre que el mismo Steve Jobs contrató. El que estuvo los últimos meses de vida, porque Steve Jobs le dio cáncer. Y con todo el dinero que él tenía al mundo para irse a la mejor clínica, al tratamiento más moderno. Pero Dios dijo: no va a funcionar. Y se lo iba a llevar. Walter Isaacson fue contratado por Steve Jobs para escribir su biografía. Steve Jobs quería que nadie contara, sino él mismo contar su historia. Entonces lo que estamos oyendo de Walter Isaacson no es un chisme. ¿Qué era lo que seguía Steve Jobs? El hinduismo, el budismo. Mira este artículo. Steve Jobs rechazó una operación contra el cáncer y optó una dieta macrobiótica. Jobs podría haberse curado si hubiese buscado tratamiento profesional antes, en lugar de recurrir a medios no convencionales. Jobs lamentó posponer una decisión que podría haberle salvado la vida. Él trató de combatir el cáncer con una dieta. Él acudía a espiritistas e intentó combatirlo a base de una dieta macrobiótica.
sin recibir ninguna operación. Durante la entrevista, el ícono de la tecnología también reveló que dejó de ir a la iglesia a los 13 años, después de haber visto niños muriéndose de hambre en la portada de la revista Life. Según citó la agencia AP, Jobs dedicó su vida al budismo y la cultura zen y viajó por la India en busca de guía espiritual. Debo denunciar este hecho. Mundialmente conocido, una de las personas más inteligentes del mundo, creador de esta industria, Apple, de los iPhone, se dedica a lo que está pensando hacer en una de sus áreas, la Universidad del Sinú. En realidad, buscando felicidad, y él lo reconoce, se equivocó. Haber dejado el cristianismo. ¿El cristianismo está contra la medicina? No. Nosotros tenemos cristianos descubridores, por ejemplo, el que descifró el genoma humano, Francis Collins, nominado al premio Nobel. Así que en realidad, una decisión de felicidad sin Cristo nos va a hundir más. Estos son ejemplos que deben impactar nuestro corazón, hacer reflexionar nuestra mente, debe despertar nuestra conciencia y alertarla. Yo estoy buscando felicidad. Tomamos decisiones para buscar la paz y la felicidad, pero que esas decisiones no sean contra la Biblia, porque entonces me hundiré. El primer principio de esta enseñanza tal vez es este: todos le huimos a la infelicidad. Lo que estaba pasando en este hombre de Dios en Jeremías 45 es por huirle a la infelicidad, al sufrimiento. Tal vez todos tomamos esas decisiones porque le queremos huir a un matrimonio difícil, entonces se opta por el adulterio o el divorcio. Huirle a una situación económica estrecha, agobiante, entonces tomamos la decisión de robar a Dios, no dar sus diezmos, o cometer ilícitos, decir mentiras en hojas de vida. Pero hoy la reflexión es que la medicina no sea peor que la enfermedad. Volvamos a Jeremías 45, verso 1 al 3. Dice así: palabra que habló el profeta Jeremías, ¿a quién? Mira, ya nos está descubriendo el protagonista de este capítulo es Baruc, hijo de Nerías. ¿Y por qué le dio esa palabra? Lee el versículo 2 en rojo. Así dice el Señor acerca de ti: ay, infeliz de mí. Todo este capítulo está dedicado a un hijo de Dios llamado Baruc. ¿Y por qué se lo dedica a Dios? ¿Por qué toma al gran profeta Jeremías? Era el pastor hermoso y puro de Israel en esa época. Era el principal. ¿Y por qué le toma a él su boca? Por lo mismo que hoy está usando la mía, y tú viniste a esa silla y te sentaste, o me estás viendo por el video. Por la misma razón. Porque a sus hijos Dios los ama, y cuando están en crisis no los suelta, sino por el contrario se esfuerza y los persigue para que escuchen la palabra de Dios. ¿Quién era Baruc para que Dios le dé tanta importancia? Baruc era un discípulo. Baruc no tenía estatus como Jeremías, el gran pastor de Israel. No, él era un discípulo de Jeremías. Siempre lo acompañó en el ministerio. Era el que le escribía las profecías. Lo que Dios le daba a Jeremías, Baruc lo anotaba y era el que lo guardaba. Él era un cronista. Baruc ha sido importante, tan importante que a veces le han hecho estas representaciones. Esa es una estatua en esa ciudad, Congojas, en el año 1800 se le hicieron. Al lado derecho tienes un fragmento de la Septuaginta, la Biblia del Antiguo Testamento más antigua que tenemos. Fue hecha para la Biblioteca de Alejandría, siglo IV antes de nacer Jesucristo. Y en esa Septuaginta pusieron un libro llamado el libro de Baruc. Luego más adelante no lo clasificaron como un libro canónico, como un libro santo, por eso no lo tenemos en nuestra Biblia, pero sí es un libro histórico. Así que este hombre ¿amó a Dios? Sí. ¿Fue fiel a Dios? Sí. ¿Le servía a Dios? Sí. Vivió en el siglo VI antes de Cristo, pero pasó una crisis
como todos los hijos de Dios podemos pasar una crisis. Como Jesucristo, el Hijo de Dios, antes de ir a la cruz, en el monte Getsemaní pasó una crisis. ¿Y qué hace Dios cuando sus hijos pasan una crisis? Le dice a Jeremías, vamos a ministrar a ese hijo. Quiero que me lo sientes, quiero que le des mi palabra y mi voz. Yo quiero advertirle para que no se hunda. Y el mensaje de Dios es, no tienes que ser infeliz. ¿Cómo se sentía Baruch? Dijo, infeliz de mí. ¿Cómo quería huir Baruch de esa infelicidad? Aquí está el peligro. Era tan peligroso lo que estaba pensando Baruch que por eso Dios le dedica todo el capítulo 45. Era algo tan desastroso ese que había estado en la iglesia, ese que había servido, ese que había sido un fiel discípulo. Iba a terminar tan mal que por eso Dios lo sentó a escuchar este mensaje. Versículo 3. Ay, infeliz de mí, porque el Señor ha añadido tristeza a mi dolor. ¿A quién está culpando Baruch de su infelicidad? El Señor. ¡Wow! ¿Observas por qué? Dios toma al principal pastor y profeta de Israel y le dice, háblale a ese hijo mío, háblale a ese discípulo, a ese que me ha servido, porque Hebreos capítulo 6 dice que Dios no se olvida del servicio que le damos. Cuando a alguien le ha servido, Dios no se olvida. Y por eso le dedica un capítulo entero y le dice, tráelo, porque él piensa que la razón de su infelicidad es porque está trabajando con el pastor, porque le toca al lado de Jeremías. ¿Y cómo le iba a Jeremías? No era el hombre que andaba en carruaje y ropas reales. No, Jeremías le tocó las amargas. Jeremías le tocó las duras por varios años. Él iba a ser el segundo Jonás. ¿Tú recuerdas que Jonás pensó que la infelicidad de su vida era ser profeta a los ninivitas? Los de Nínive eran como guerrilleros, era gente difícil. Y entonces Jonás dijo, me voy. Baruch iba a ser el segundo Jonás, o tal vez el segundo Lot. ¿Ustedes recuerdan a Lot? Hace tío mío Abraham, siempre devocionales, que veladas y ayunos, que hagamos campañas y superconexiones. Y Lot dijo, no, yo ya sé trabajar, ya tengo mi ganadito, ya tengo algunos empleados, me voy a independizar. Baruch iba a ser un segundo Lot. ¿Cómo le fue a Lot? ¿Cómo le fue a Jonás? Baruch le iba a pasar lo mismo. Iba a venir una desgracia para él. Entonces, ¿qué hace nuestro Dios? Toma al pastor, como me está tomando hoy a ti, porque te ama Dios. Y le dice, dile a mi hijo que esa no es mi voluntad y que se va a hundir más si se retira de mí. Juan Calvino, les voy a mostrar la opinión de un experto. Siglo XVI, dijo, Baruch, así también se puede pronunciar del hebreo. Baruch estaba ansioso y se quejaba por su propio caso, como si Dios le hubiera impuesto una carga demasiado pesada y difícil de soportar. Él pensó eso del ministerio, que era difícil. Baruch deseaba servir fielmente a Dios, pero en el conflicto fue vencido por la tentación, por lo que estaba más ansioso por su vida que animado por continuar su servicio a Dios. Es importante que les diga a los teólogos porque se den cuenta que no es opinión del pastor Henry. No es una opinión personal. Yo no estoy torciendo o manipulando las escrituras. Es lo que la sana doctrina, es lo que la historia dice. Baruch estaba a punto de retirarse. Baruch pensó que la infelicidad suya era por el ministerio, por estar al lado de Jeremías. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 3. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados. ¿De qué nos quiere desviar la serpiente? De un compromiso puro y sincero con Cristo. Queridos, Dios está usando el Nuevo Testamento a Corintios capítulo 11 y nos dice que lo que lo estaba atacando a Baruch y lo que te ataca a ti y a mí de pensar que seguir a Dios y ser comprometidos es infelicidad, tiene un origen y el origen está en el diablo. Apocalipsis capítulo 12 versículo 9.
Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña ¿a quién? Wow, a todos los que no tienen a Cristo. Dice que engaña al mundo entero, y junto con sus ángeles o demonios fue arrojado a la tierra. Queridos, mira el poder que tiene Satanás. No solo que usa a Saddi Saraswati, la de la India, no solo que a Steve Jobs, sino que la Biblia dice que al mundo entero lo tiene, y a los hijos de Dios nos ataca, que Él quiere la rebelión contra Dios y llevarnos a la maldición, llevarnos a la perdición. Voy a mostrarles a un geólogo cristiano, John Muir se llama él. Al final de sus vidas él escribió varios libros, pero este es el que nos interesa hoy. Se llama Escritos Espirituales. Los demás son de botánica, los demás son de geología, de montañas, pero este libro habla de teología. Escritos espirituales. Las rocas y las aguas, etcétera, son palabras de Dios. Todo existe porque Dios habló, es decir, las rocas también, el agua es porque Dios habló, por eso existe. Y también lo son los hombres. Todos fuimos creados de una sola fuente, es decir, de Dios. Todas son expresiones de su amor. El mayor cansancio no es el resultado del trabajo físico duro, sino que proviene de la angustia del corazón. Es un problema, no un trabajo, lo que rompe la vida feliz hasta provocar una vejez prematura. Qué palabras tan sabias, qué palabras tan acertadas que está diciendo John Muir. ¿Qué es lo que puede quebrar nuestras vidas? Y dice, no es tu trabajo. ¿Qué es lo que quiebra tu vida? Cuando dejas entrar la angustia a tu corazón. ¿Qué es lo que te envejece prematuramente? No es el trabajo duro, no son los problemas físicos. Acertadamente dice John Muir, es la angustia. Eso sí te quiebra. Eso sí te vas a sacar del camino de Dios. John Moore dice, cuidado con eso. Es la angustia. Con razón el apóstol Pedro dice, entréguenle todas las preocupaciones a Dios. No las sigan cargando, no las sigan llevando. Es la verdad que Baruch, su infelicidad era por la carga del ministerio. Se los voy a demostrar con las escrituras que no era por el ministerio. Dice, el año 4 del rey Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. ¿Por qué Dios pone fecha? Para que nosotros aprendiéramos de dónde es que vienen las angustias, quién es el que nos hunde verdaderamente y por qué Baruch estaba así. Joacim tenía 25 años cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 11 años, pero hizo lo que ofende al Señor su Dios. Y por eso Nabucodonosor, rey de Babilonia, marchó contra Joacim. Lo llevó a Babilonia y lo sujetó. Mira en rojo con lo que dice: cadenas de bronce. La Biblia está descubriendo por qué la carga que estaban viviendo en Israel, no solo Baruch, sino muchos hijos de Dios. Y dice, porque tuvieron un rey que hizo lo que ofende a Dios y la gente empezó a seguir ese rey. Por eso nosotros no seguimos ningún hombre. ¿Quién tiene el gobierno de tu casa? ¿Netflix? ¿Amazon? ¿Quién gobierna tu casa? ¿Videojuegos? Ya no es el rey Jesús, sino es un Joacim que dejaste entrar en tu casa. ¿Cuál es el Joacim tuyo que ahora gobierna? Miremos otra referencia, Segunda de Reyes 24. Durante el reinado de Joacim lo atacó Nabucodonosor, rey de Babilonia. Lo sometió durante 3 años, al cabo de los cuales Joacim decidió rebelarse. El Señor envió contra Joacim bandas armadas de babilonios, de arameos, de moabitas y amonitas. Las envió contra Judá para destruir el país, según la palabra que el Señor había dado a conocer por medio de sus siervos los profetas. Increíble. Como Dios sabía lo que se venía, que se venían cadenas. Intentó con el pastor Jeremías, como lo está haciendo Dios contigo hoy. Está intentando con este pastor insignificante, que no soy nada, pero está intentando Dios con su palabra advertirte: no quiero cadenas para ti, hijo mío. Hay centros de felicidad que hunden más.
Jeremías 45, versículo 4. ¿Qué le dijo el Señor a Baruc? Le dijo: así dice el Señor, he aquí lo que he edificado lo derribo, lo que he plantado lo arranco, es decir, toda esta tierra. Aquí está lo que Juan Calvino dijo como tentación. ¿Ustedes se acuerdan? Calvino dijo, sucumbió a la tentación. Al final dice, toda esta tierra. ¿Para qué estaba en el servicio y en el ministerio Baruc? Para adquirir tierra. Había un interés económico de él en el ministerio. Eso es lo que dicen los expertos estudiosos de la teología. Él quería hacer negocios, él quería prosperar, y Dios le dice, mira hijo, no va a ser de esa manera que te prospero. Yo te voy a prosperar es sirviéndome. Porque Jeremías, repito, era el único que Dios iba a cuidar, el único al que Nabucodonosor no solo que no lo iba a tocar, sino que le iba a sostener, a patrocinar. Entonces el Señor le advierte a Baruc y le dice, esos negocios que en los que tú quieres invertir y hacer, yo voy a traer una crisis en la tierra. No inviertas ahí. No pongas tus esperanzas y tu confianza en eso, porque yo lo voy a acabar. Aquí vino la razón por cual el centro de felicidad de Baruc iba a ser los negocios y esa tierra, y Dios le dice, yo la voy a acabar. No vayas a poner tu felicidad ahí porque te hundes más. Voy a darles otros ejemplos en la Biblia de centros de felicidad que hundieron más. El centro de felicidad del trabajo. Yo ya hablé de este personaje que hizo de su trabajo el centro de su felicidad. Génesis 13:10. Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán era tierra de regadío, como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto en dirección a Zoar. Así era antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. ¿A dónde quería invertir Lot? Al lugar donde años después Dios lo iba. Su centro de felicidad se separó de Abraham, su tío, de ese pastor Abraham que era fiel con las intercesiones, fiel con devocionales. Abraham fue lindo, ese siervo de Dios, y Lot dice, estoy cansado de ese ritmo, estoy cansado de ese servicio a Dios, yo me voy a retirar. Y se retiró, dice, yo soy un hombre piloso, mira, yo soy avispado para los negocios. Y miró el valle, dice, ahí sí, mire, las vacas tienen que comer, ahí sí yo voy a progresar. ¿Y le progresó o se hundió más Lot? Ustedes lo saben, perdió hasta la familia. Segundo ejemplo, centro de felicidad, vivir en otro lugar. Cierto, es que si yo viviera en tal parte. Jonás capítulo 1 versículo 3, ya lo había mencionado. Jonás se fue, pero no en dirección del ministerio. Dice, fue a Tarsis para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje. Mira, es que no fue de polizón. No, yo estoy haciendo las cosas decentemente. Saqué mi visa, pagué mi pasaje. Hay gente que se excusa en eso para rebelarse de Dios. Yo lo hago todo en orden, yo lo hago todo legal. Pero mira, ¿cómo terminó Jonás huyendo del Señor? ¿Qué le pasó en ese viaje? Pez que se lo devoró. Si tu centro de felicidad es el trabajo, te hundes más. Si te retiras del Señor, de un compromiso con Él en la iglesia, porque te vas para un lugar que tú dices, yo sé que allá hay paz. No le vino felicidad a Jonás, no le vino felicidad a Lot. Ellos se hundieron más, terminaron más hundidos. El tercer ejemplo, centro de felicidad, las personas. Es que si yo me caso con tal, no, es que mi lucha es con el pastor Henry, mi trato es con él, voy a buscar un pastor más amoroso, es que él es muy así, muy así. Hay personas que creen que es con seres humanos que van a ser felices. Un ejemplo en la Biblia, segunda de Samuel capítulo 13 versículo 1 y 2. Pero pasado algún tiempo sucedió lo siguiente, que Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy bella. Se llamaba ¿cómo? Tamar. Y Amnón, otro hijo de David, se enamoró de su hermana. Pero como Tamar era virgen, Amnón se enfermó de angustia al pensar que sería muy difícil llevar a cabo sus intenciones con su hermana. ¿Con quién se obsesionó
La felicidad, el centro de la felicidad de Amnón era ¿quién? La hermana. Era tener a cierta pareja. Es que si yo estoy con ciertas personas, ustedes saben el final de Amnón. ¿Cómo terminó Amnón? ¿Feliz o se hundió más? Vino Absalón y le ejecutó una venganza porque Amnón terminó violando a su propia hermana. Él pensaba que su felicidad era esa mujer, y como ella, dice la Biblia, era virgen, eso quiere decir que se guardaba hasta el matrimonio. Eso quiere decir que ella esperaba a ese hombre de Dios para ella. ¿Fue feliz Jonás? ¿Fue feliz Lot? ¿Fue feliz Amnón? Todos ellos con su centro de felicidad se hundieron más. Dios quiere salvar nuestras vidas. Por eso la palabra de hoy en Jeremías 45 es para que tú y yo no nos hundamos más, porque al lado del Señor, como Jeremías, estaremos protegidos y bendecidos siempre. Usará hasta el enemigo Dios para bendecirnos. El enemigo nos bendecirá a la iglesia Veracá. ¡Wow! Nobel de Economía, no son cristianos. Él se llama Angus Deaton y su esposa Annie Case. Los dos se conocieron en la Universidad de Princeton. La mejor que hay para estudiar economía en el mundo es Princeton en este momento. Ellos son los que dirigen esa cátedra. Ya se conocieron estos dos monstruos enamorados de los números, del dinero, y se casaron. Él le dieron el Nobel de Economía por este libro. Este libro es estudios, estadísticas y comprobación. ¿De qué? Mira cómo se titula: Muertes por desesperación, el futuro del capitalismo. El libro dice así: para la década de los 90, 400 de cada millón de ciudadanos blancos en Estados Unidos sin educación universitaria murieron. Pero para el año 2016 esa cifra ascendió a 1.360 personas por cada 100,000. ¡Wow! En Estados Unidos se suicidan personas, dice, ascendió. ¿Cuánto es el porcentaje de 400 a 1.300? Mira, casi 300% más. En solo menos de 20 años. La gente suicidándose por desesperación. Según los datos de Gallup, de esa empresa, en el 2008 al 2012, 2/3 de los estadounidenses dijeron que la religión era muy importante en su vida. Pero en Estados Unidos la pertenencia a la iglesia ha ido decayendo en las últimas décadas, sobre todo en aquellos con menos estudio. La gente que no quiere estudiar nunca va a conocer a Dios. Mira, en la actualidad muchos estadounidenses no tienen contacto alguno con una religión organizada. Ahora desarrollan su espiritualidad a través de creencias elaboradas por ellos mismos, que a veces conducen al aislamiento. La etnógrafa social Catherine Edin y sus colegas hablan del hombre cuya espiritualidad se centra en la teoría del astronauta ancestral, es decir, la dificultad de hallar a alguien con quien hablar de eso. No son cristianos. ¿Y qué dicen en ese libro? Identificamos que una de las razones por qué la gente cae en desesperación, o el tema de hoy, por qué se hunde más como Lot, como Jonás y como Amnón, dice, es porque se han retirado de las iglesias. Último principio: Cristo vino a salvar a los hundidos. Ya hablamos que todos buscamos felicidad. Ya vimos que hay centros de felicidad que nos hunden más. Pero finalmente, el amor de Cristo no estuvo para los reyes que estaban súper bien. No estuvo para los supercientíficos y adinerados. Estuvo para la gente que más sufría. Leprosos, ciegos, inválidos. Resulta que hay una preferencia en el Señor. ¿Con quiénes? Con los que sufren, con los que están hundidos. ¿Hay alguien hundido a tu alrededor? El corazón de Jesús está latiendo por el bum bum, bum bum, bum bum. Ve por él, háblale a él, le voy a cambiar la vida. Jesús principalmente vino a salvar a los hundidos. Te voy a mostrar tal vez el ejemplo más magistral de toda la Biblia, de un hundido al que Cristo vino a rescatar. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el joven le dijo: Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad la mejor ropa y vestidle, y poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies, y matad el becerro gordo y comamos y hagamos fiesta. Hermosísimo. ¿De quién está hablando allí? Lucas capítulo 15, verso 13. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue. ¿Se fue a dónde? A otro centro de felicidad. Este sí siguió adelante. Baruc se detuvo, pero este hijo sí: me voy porque me voy de la iglesia, me voy porque me voy del servicio, me voy porque me voy de ese compromiso. Y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó la herencia, su juventud, su salud, sus talentos. Se los dio al mundo y lo derrochó. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre en Beracá tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Ellos sí comen ajiaquito los domingos, churrasquito, frijoladas. Yo aquí me muero de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: papá, pequé contra Dios y contra ti. ¿Y cómo lo trató el papá? ¿Sí recuerdas? Su beso. Qué amor de Dios tratarnos así. Qué amor. ¿Sabes qué significa el nombre Baruch? Baruch al español significa bendito. ¿Has oído esa canción? Baruch haba Beshem Adonai. Bendito el que viene en nombre de Dios. Baruch es bendito. Desde que tú llegaste a la iglesia, te bautizaste, Dios te asignó un nombre nuevo. ¿Y cuál es tu nombre? Bendito, bendita. Dios dijo: este no se me va a perder, este no va a terminar hundido. Y te está diciendo a ti hoy: pródigo, pródiga, te está esperando tu abrazo, te está esperando tu casa. En la casa tuya vas a tener abundancia. En el servicio a Dios, aunque pases momentos difíciles, aunque a veces el ministerio haya, como Jeremías, puños, prisiones, pero a la final Dios nos saca de ahí. En Cristo somos más que vencedores. No te hundas más, no te vas a retirar, no te salgas del propósito de Dios. Te hizo nacer aquí, te dio una familia, te trajo a la iglesia. Dios no tiene pensamientos de mal, sino de bienestar. Dios tiene planes buenos con nosotros, y lo que está pensando es que después de la crisis nos viene el milagro y el testimonio. Concluyo con un Baruch más moderno que impactó al mundo entero. Este hombre estaba tan hundido que la gente pensaba: jamás se va a levantar este Baruch. Voy a mostrárselos. Esa es una fotografía suya. Este joven ruso nació en una familia. Su mamá era creyente. Su papá no lo conoció porque cuando él estaba en el vientre de su madre, su mamá estaba embarazada, su papá murió. No conoció al papá, pero su mamá era creyente. Pero resulta que subieron los comunistas a Rusia. Entonces él apenas hasta los 4 años fue a la iglesia. Después fue adoctrinado por el comunismo en las escuelas, porque eso lo impusieron. Él se volvió un perfecto ateo. Él fue educado así en el colegio, en las escuelas, en la sociedad. Dios no existe, Dios es el opio del pueblo, es una droga, es mentira. Así que él, desde niño escuchando eso, se volvió el perfecto ateo. Aquí lo tenemos después de graduarse de la universidad. Estudió en la mejor universidad de Moscú, la universidad estatal. Estudió física y matemáticas, fue el mejor. Y cuando salió estaba tan enamorado del ateísmo y del comunismo que él se regaló para el ejército. Ahí lo tienes con una fotografía. 21 añitos tenía. Se graduó bien joven y estaba enamorado del ateísmo y del comunismo. Le dieron esa distinción. Pocos se ganaban esa distinción del ejército rojo, del famoso ejército rojo. Esa se llama la estrella roja. Mira, la orden de la estrella roja, que se la daban solo a los mejores. Cuando estaba en el ejército, le escribió a un amigo suyo y le dijo: mira, esto no es tan bonito lo del comunismo. Estaba Stalin en el poder, Joseph Stalin, y dijo: Stalin está haciendo unas atrocidades en el ejército. Por ejemplo, cuando llegamos a un pueblo a pelear,
nos permiten violar a todas las mujeres, sean niñas o quien sea. Los dicen, es orden del comandante de Joseph Stalin, ustedes pueden disfrutarlas. Él escribió esa carta y dijo, esto no es tan bonito lo del comunismo, yo me estoy decepcionando de esto. Pues la carta se la interceptaron y lo mandaron a prisión por traición al Estado. Y aquí acabó 12 años de su vida, trabajos forzosos. De los peores campos de concentración de Rusia lo pasearon a él y ahí terminó Gulag, el peor campo de concentración que tenían allá en Rusia de trabajos forzosos. A él lo mandaron allá, esa es una foto real. En 1954 fue enviado a un hospital donde el cáncer volvió, y estas vivencias inspiraron su novela Pabellón del Cáncer. Este periodo de encarcelamiento y exilio fue el origen de sus posiciones religiosas posteriores, con su conversión a un cristianismo ortodoxo con mentalidad filosófica. Se arrepintió de algunas de sus acciones durante la guerra, mientras se torturaba mentalmente comparándose con sus propios carceleros. Una novela antisoviética alcanza un inesperado éxito. El hombre que expuso los horrores de la Unión Soviética, Alexander Solzhenitsyn. Su nombre, Alexander Solzhenitsyn. Después de los 12 años de estar allá confinado, allá empezó a escribir. Él se volvió el escritor más famoso de Rusia en aquella época y uno de los más famosos del mundo entero. Él, al salir de la prisión, le dio cáncer. Entonces él pensó, perdí mi vida, perdí mi juventud, perdí mi libertad y ahora voy a morir de cáncer joven. Apenas pasaba los 30 años cuando le dio el cáncer. Escribió ese libro, El Pabellón del Cáncer, que es mundialmente conocido ese libro. Pero lo que pasó en ese momento de su vida, cáncer, prisión, lo que hizo fue volver a sus 4 años de edad. Recordó la iglesia. ¿Será que lo que mi mamá decía, que Dios existe, que Él hace milagros, será verdad? Mira lo que escribió, la siguiente. Luego vino el exilio y justo al inicio de mi exilio, el cáncer. Ahí lo expulsaron de Rusia, le quitaron la ciudadanía. Después de que lo sacaron de la prisión, lo expulsaron al exilio y le vino el cáncer. Diciembre de 1953, los doctores camaradas en exilio confirmaron que me quedaban a lo mucho 3 semanas de vida. Dios del universo, creo en ti de nuevo. Aunque yo renuncié a ti, tú estabas conmigo. ¡Wow! Se volvió a Dios Alexander Solzhenitsyn. El cáncer, la prisión, el exilio. Pero se volvió a los brazos de Dios Alexander Solzhenitsyn. Al volver a los brazos de Dios, Dios hace un milagro. No solamente que le sana el cáncer, sino que hace algo más. Dios, Premio Nobel de Paz y de Literatura le dieron a Solzhenitsyn. No solamente eso, dame la siguiente, hijo. Ustedes conocen a este tipo que está ahí dándole la mano, ¿no? ¿Quién es? Putin. Es terrible, ¿cierto? Pues imagínate, ¿cuántas semanas le habían dicho los médicos que le quedan de vida? Pasando sus 30 años, le dijeron, vive 3 semanas. ¿Sabe ahí cuántos años tiene? Vivió hasta los 90 años. Murió en 2008 y conoció a este presidente que le dio una condecoración. Yo pensé que aquí sí se saltaban esas sillas, si lanzaban esas gorras al cielo. Dios es real, Dios tiene poder, aleluya, Dios existe. ¡Wow! El más hundido, el ateo perfecto. Es que, ¿qué más ejemplos les podía traer? Casi nada, querido. Aunque tú fueras ateo totalmente, aunque tú hubieras desperdiciado, aunque te hubieran dicho te quedan 3 semanitas, querido, vuelve a los brazos de Dios, porque tu Padre te está esperando con los brazos abiertos para darte el beso y decirte, descansa, hijo, yo sí te quiero hacer feliz. Eso es lo que está esperando Dios. ¿Será que vas a resistirte a esos brazos de amor? Tú eres el Baruch o la Baruch. Y Dios está diciéndote, no te hundas más. Sirviéndole a Él, adorándolo a Él, está nuestra verdadera felicidad.